Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver la clase número 1 de la unidad número 3 de la materia Seminarios de Titulación. En esta clase nosotros vamos a estudiar las modalidades de titulación de carrera, precisamente lo que es el proyecto de investigación. Por tanto, el objetivo de la clase se trata de caracterizar el proyecto de investigación como modalidad de titulación en la bibliotecología, documentación y archivo. Como resultado de aprendizaje, esperamos que ustedes puedan distinguir la estructura y metodología para la realización de los proyectos de investigación a partir de lo contemplado en los documentos normativos sobre esta modalidad. Por tanto, en los contenidos vamos a estar hablando del proyecto de investigación, aspectos desde el reglamento de régimen académico del CES, Consejo de Educación Superior, reglamento del régimen académico de la Universidad Técnica de Manabí y reglamento de la unidad de titulación de la Universidad Técnica de Manabí. También vamos a estar conversando sobre el anteproyecto y proyecto de investigación y de la estructura para su realización. Justamente en el reglamento de régimen académico del Consejo Superior, del Consejo de Educación Superior, en el artículo 4, cuando se hace mención de las funciones sustantivas de la universidad, bueno, que está la docencia, la investigación, justamente en esta función de investigación, dice que las funciones sustantivas que garantizan la consecución de los fines de la educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LOES son las siguientes. No, ahí hace mención también de la docencia, pero nosotros vamos directamente a la investigación. La investigación es una labor creativa, sistemática, sistémica, fundamentada, fíjense ustedes, en debates epistemológicos y muy importante, necesidades del entorno, que potencia los conocimientos y saberes científicos ancestrales e interculturales, se planifica de acuerdo con el modelo educativo, políticas, normas, líneas de investigación y recursos de las instituciones de educación superior y se implementa mediante programas y o proyectos desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas. La ejecutan diversos actores, como institutos, centros, unidades, grupos, centros de transferencia de tecnologías, profesores, investigadores y estudiantes a través de mecanismos democráticos, arbitrados y transparentes. Los resultados de la investigación son difundidos y divulgados para garantizar el uso social del conocimiento y su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o servicios. A ver, es importante conocer que la investigación se desarrolla en la universidad tanto a nivel formativo como ya a un nivel más especializado de carrera, ¿no? Entonces, también es muy importante que ustedes conozcan que como función sustantiva que es, se planifica de acuerdo con el modelo educativo y las políticas también a nivel nacional y lógicamente también de la universidad, porque la investigación responde a intereses sociales, ¿no? Y justamente los resultados que de ella se generan van a ser también introducidos para mejorar, lógicamente, para lograr un bienestar social. Es importante también que ustedes conozcan que en la universidad hay líneas de investigación por las que están trabajando los docentes y justamente derivado de estas líneas tenemos diferentes proyectos de investigación. Por ejemplo, el doctor Chaparro lidera un proyecto de métricas. El doctor Edinson Zambrano lidera un proyecto de lectura. La magíster Lila María Salto lidera un proyecto de bibliotecas médicas. El magíster Kepler Rivadeneira lidera un proyecto de alfabetización mediática.
y yo lidero un proyecto de alfabetización informacional. En estos proyectos, justamente en el de alfabetización, que fue con el primero que comenzamos, llevamos trabajando ya más de 2 años y hemos tenido resultados muy importantes, como fue la creación del Centro de Recursos de Aprendizaje y la Investigación para la Universidad, donde estuvimos investigando sobre las diversas bases de datos de acceso abierto que podíamos gestionar con la finalidad que tanto el pregrado como el posgrado en la universidad, de acuerdo con sus ofertas académicas, pudieran hacer uso de bases de datos de libre acceso para que los docentes, investigadores, estudiantes pudieran acceder a ellas y recuperar información de una manera mucho más pertinente, información de calidad, información confiable. Y aún en este proyecto estamos trabajando con 2 tesis de maestría, con una tesis doctoral y también con algunos estudios de grado. Entonces, aclarado este particular, vamos a continuar con lo que están dictando las resoluciones en relación a la investigación, los reglamentos, en este caso el de régimen académico del Consejo de Educación Superior. Aquí en el artículo 37 se habla de la investigación institucional, que las instituciones de educación superior, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deben contar con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación, los cuales deben de guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto nacional y local. Y hago un acto aquí, justamente les decía con anterioridad que la investigación es para aportar resultados, ¿verdad? Resultados justos que ayuden lo mismo a nivel nacional que a nivel regional que a nivel local, ¿no? Por eso, cuando a veces planteamos un problema de investigación, tenemos que justificar esa investigación que vamos a realizar. ¿Qué estamos aportando en esa investigación? No es investigar lo que ya está investigado, ni tratar un problema que no tenga ninguna validez científica, porque no tiene razón de ser. O sea, los problemas de investigación cumplen con 3 requisitos: objetividad, especificidad y contrastabilidad empírica. Y tienen que ser resueltos a través del método científico, ¿verdad? Entonces, la investigación institucional, justamente en continuación con sus carreras, es la que va a determinar cuáles líneas, cuáles proyectos, cuáles programas, qué tipo de investigación son necesarias para fortalecernos a sus carreras, para responder a demandas sociales. Vamos a ver también que en el artículo 38, cuando se habla de los niveles de investigación institucional, se hace referencia a lo que yo les estaba comentando, a la investigación formativa y a la investigación de carácter académico-científico, ¿no? La investigación académica y científica habla de que es una labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente fundamentada, que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos. Lógico está que también nuestras investigaciones pueden realizarse en el contexto teórico con vistas a enriquecer ese campo teórico de nuestra profesión, ¿no? Que es bastante abierto, porque tenemos un campo desde el ángulo de la bibliotecología, otro desde el ángulo de la documentación y otro desde la archivología, disculpe. También hablarle que la investigación se vincula o se une muchísimo a la vinculación. La vinculación, que es otra de las funciones de la universidad,
nosotros la podemos realizar con un carácter lógico que también investigativo. Y sería, en muchos casos, la parte práctica de esa investigación teórica que estaríamos desarrollando, o de esa investigación desde el punto de vista documental, ¿no? Pudiésemos desarrollar una parte práctica y ya estaríamos definiendo quizás a lo mejor cuestiones relacionadas con la vinculación o con la comunidad. En el artículo 44 del C se habla de la promoción de la investigación. Ya esto se trata de los logros y méritos que alcancen los docentes y estudiantes vinculados a proyectos de investigación, ¿no? En el artículo 47 se habla del contexto y de la investigación que debe desarrollarse en todos los niveles formativos, según sea pertinente. La investigación en la educación superior se debe diseñar y ejecutar considerando el contexto social y cultural de la realidad que se investiga. Aquí hay un punto muy importante en el artículo 48 que es referido a la ética y deshonestidad académica y tiene mucho que ver con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con normas, estilos, manuales de estilos bibliográficos, ¿verdad? Y siempre yo estoy reforzando en todos ustedes que por favor hagan un uso correcto de los estilos bibliográficos. En este caso, nuestra universidad o facultad trabaja mayoritariamente con el estilo APA, ¿verdad? Hemos venido trabajando con el estilo sexto, también ya está el estilo séptimo que se pudiera trabajar con él. Y en relación a esto, es muy importante reconocer el derecho de autor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apropiamos de ideas o de información de pares dentro del proceso de evaluación, cuando nosotros reproducimos literalmente lo que dice un autor, cuando se suplanta la identidad en la realización de actividades, de procesos y demás, nosotros estamos cometiendo deshonestidad académica. Y en el caso concreto de estar copiando y pegando lo que otro dice, apropiándonos de las ideas de otros, estamos cometiendo lo que se llama plagio. Entonces, este artículo yo los invito a reflexionar muchísimo sobre él, porque es un artículo que toca muchísimo a todas las profesiones, pero a nosotros, por la parte de las citaciones, tenemos muchísimo que ver con esta parte, ¿no? En cuanto al reglamento de régimen académico de la Universidad Técnica de Manabí, habla en el artículo 22 de las unidades de organización curricular en las carreras de grado o tercer nivel de la unidad de titulación. Y dice que se incluyen asignaturas que permiten la validación académica de conocimientos, habilidades y desempeño que se han adquirido en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos en una profesión, y que su resultado fundamental está en el desarrollo de un trabajo de titulación basado en procesos de investigación, en procesos de intervención, en la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. Bueno, ustedes saben que ustedes tienen las tres modalidades que ya nosotros vimos lo que era el examen complexivo en la unidad número 2. Estamos viendo lo relacionado a proyectos de investigación en esta unidad número 3. Y la cuarta unidad será lo relacionado con el artículo científico, ¿no? Entonces, la unidad de titulación, lógico está, que prepara para estos desafíos de titulación. En el título 5 de la investigación, artículo 100 de la investigación para el aprendizaje, se habla de la organización de los aprendizajes en cada nivel de formación. Y lo que es la investigación en educación superior de grado, que serían ustedes, dice que se desarrollará en el marco del campo formativo de la epistemología y la metodología de la investigación en una profesión mediante el desarrollo de proyectos de investigación que podrían tener un carácter exploratorio y descriptivo.
Entonces, con ese carácter es que ustedes desarrollarían el proyecto de investigación. No sería nunca un proyecto experimental, pudiera hacerse si el estudiante está en condiciones, si producto de su trabajo un proyecto que tenga la carrera, pues puede experimentar algo, pero ya los proyectos que aplican métodos experimentales son a nivel de maestrías y doctorados. A nivel de pregrado son únicamente proyectos que el estudiante va a desarrollar con carácter exploratorio y descriptivo. En las clases siguientes, claro está que yo les voy a poner ejemplos de unos proyectos, unas titulaciones que yo, de las cuales fui tutora en dos momentos diferentes. Un proyecto que trata de conservación de documentos, digitalización, gestión de lo que es la conservación del documento, y otro proyecto que es del CRAI. Entonces les voy a poner esos ejemplos para que ustedes los tengan de referente en la carrera, ¿no? Bueno, aquí se habla también de la investigación y contexto, que en todos los niveles formativos se deberá diseñar de acuerdo con lo que se esté investigando, debe haber algún diseño de investigación. Y en relación a la universidad, vuelve a aclarar que se deben contar con líneas, programas y proyectos articulados también, puede ser, a redes académicas, ya sean de carácter nacional o internacional. Nosotros en nuestro proyecto de alfabetización informacional tenemos la participación también de docentes extranjeros, de Perú, de Argentina, de España, y de alguna manera nos fortalecemos, nos nutrimos con las aportaciones de estos docentes en nuestro proyecto, porque ellos también son investigadores y lógicamente nos van a ayudar también a llevar adelante nuestro propósito, nuestros objetivos que nos hemos trazado. En cuanto a la estructura del anteproyecto, y quiero que atiendan muy bien acá, en el artículo 12 se habla de que todas las modalidades de titulación deben presentar un anteproyecto que tendrá un mínimo de 12 páginas y una estructura básica donde se describan los siguientes puntos. Primero, un tema. Tiene que haber un tema de la carrera que usted acoja, ¿verdad? Y que esté interesado en investigar. Luego debe de realizar una breve introducción y dentro de esa introducción el planteamiento del problema. Debe hablar de los antecedentes que tiene su investigación, de la justificación, de los objetivos generales y el objetivo general y objetivos específicos. Debe realizar un marco referencial, dice que máximo 2 páginas, porque claro, este es el anteproyecto, y en esas 2 páginas debe considerar un mínimo de 10 citas bibliográficas actualizadas. Recuerden que yo siempre les digo que la actualización está en la revisión de 5 años hacia atrás, ¿verdad? Por tanto, sería del 2015 al 2020. Diseño metodológico es otro punto, ahí tienen que hablar de la metodología, el tipo de estudio, los resultados esperados, un cronograma con fecha de cuándo se comienza y cuándo se termina, y las referencias bibliográficas que serían justamente las citas, las 10 citas mínimo, que ubiquen en el marco referencial. Es decir, que las citas que están ubicadas en el marco referencial serían las referencias bibliográficas del punto número 10. En el artículo 15 se vuelve a tomar las modalidades de titulación y concretamente en el proyecto se dice que es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos, y tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica como elemento para la formación integral de los profesionales. Es además un mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la región, ¿no? Esos son los proyectos que justamente
lo que estamos analizando en esta clase. En cuanto al procedimiento del trabajo de titulación, en el artículo 17 se habla de resultado. Todo trabajo se plasma en un documento en el espacio virtual de la universidad, cuya redacción y presentación se le debe hacer de acuerdo a lo establecido para el efecto de la Universidad Técnica de Manabí. En el artículo 18, yo les recuerdo de los trámites, que para iniciar los trámites de titulación, las o los aspirantes presentarán un anteproyecto con una solicitud dirigida al vicedecano de escuela mediante el formato establecido en la página web institucional con copia electrónica en formato PDF al presidente de la Comisión Especial de Titulación. En el artículo 19 del plazo de análisis del anteproyecto, la Comisión de Titulación analizará este anteproyecto y emitirá su criterio por escrito y vía correo electrónico en un plazo de hasta 15 días. Es decir, ustedes presentan a la vicedecana un documento con los puntos que tiene el anteproyecto y hacen una copia también al presidente de la Comisión de Titulación. En este caso sería a la magíster Teresita, ¿verdad? Profesora también de la carrera. En un plazo de 15 días, hasta 15 días, no puede ser mayor, 15 días laborables. Laborables no incluye fines de semana. A partir de que se recepta este documento, la Comisión de Titulación dará respuesta. En caso de no tener observaciones, se sugerirá directamente al Honorable Consejo Directivo de la Facultad que apruebe este anteproyecto y se da paso entonces a que el estudiante comience a trabajar bajo la guía de un docente, de un tutor, que algunas veces el estudiante sugiere quién debe ser, precisamente porque hemos estado trabajando en los proyectos de carrera y no tiene lógica ni es justo que si un estudiante ha estado trabajando acá en un proyecto bajo la guía de un profesor y ya tiene determinados resultados, luego presente a titulación el tema y le pongan otro docente, bien porque ese docente no conoce el tema, no lo ha trabajado. Yo les decía, parece que hubo un lapsus en el internet, me van a disculpar, que no es justo, pues si un estudiante está trabajando bajo la dirección de un docente, pues ya conoce el trabajo. Entonces se sugiere cuando el estudiante hace esta petición a la vicedecana y a la comisión de titulación que de ser posible mantengan a ese docente para que sea su tutor de su trabajo. Entonces esto sería la estructura que tendrían que entregar más o menos al vicedecano con un oficio, a la vicedecana, en este caso la licenciada, la magíster Ormaza, pidiéndole por favor, solicitándole que ya usted esté en condiciones de realizar su trabajo de titulación bajo tal modalidad, ¿no? Ahí pide la modalidad y si es proyecto o cualquiera de las modalidades debe tener claro esto que está aquí. No sé, con los efectos de esta petición, en marco referencial, fíjense que es muy breve, son solamente 2 páginas y aquí está lo que se tiene que entregar, ¿no? Eso es para todas las modalidades. Bueno, para el examen complexivo no, por supuesto. Entonces aquí estábamos hablando ya de el formato de presentación. Toda vez que ya ustedes terminaron su anteproyecto, tienen que hacer un informe final, como es lógico. El anteproyecto es para que den paso al trabajo suyo de titulación. Luego, con la modalidad de proyecto, estos son los pasos que hay que entregar, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta cuando ya vamos a entregar lo que es el proyecto de investigación, el informe final. La carátula, obviamente, con todo lo que tiene, el logotipo de la universidad, la facultad,
el nombre del estudiante, el título, el nombre del estudiante, del tutor, ¿verdad? La introducción o planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los objetivos generales y específicos, que ya si esto está bien planteado en el anteproyecto como debe ser, aquí sería nada más que perfilarlos un poquito, pero ya estarían. En marco referencial, que en el anteproyecto tiene 2 páginas, aquí ya sería un marco referencial un poco más amplio. Y luego tenemos el diseño metodológico, donde ustedes van a hablar del tipo de estudio, de los métodos, técnicas e instrumentos, la población, la muestra, recursos humanos, materiales que han tenido que utilizar para ese proyecto. Van a mencionar los resultados que esperan y van a elaborar un cronograma de actividades por fecha de cómo van a ir realizando su trabajo. Y la bibliografía. La bibliografía, que recuerden siempre, son las referencias bibliográficas de lo que está acá en el marco referencial, ni más ni menos. Cita que usted ubique acá, recuerde que en 2 páginas mínimo eran 10. Ya este es el informe, aquí tienen que tener 25 citas más o menos. Entonces, esas citas todas deben estar referenciadas acá en el apartado de bibliografía con todos sus datos. Norma APA, ¿verdad? Se está utilizando la cesta de APA. Aquí están las características de la hoja: papel A4, bond, márgenes superior 3.5, inferior y derecho 2.5, izquierdo, lado empastado 3.8, tipo de letra Times New Roman, Arial o similar, tamaño de letra número 12 para escribir el texto y los títulos y subtítulos. También toda la tesis estará, o todo el proyecto, en doble espacio. El informe escrito en todas las modalidades debe de contemplar un tema, la dedicatoria. Fíjense que estas hojas no van paginadas. La que va paginada ya es a partir de la introducción, ¿no? Tema, dedicatoria, agradecimiento, certificación del director de tesis. Obviamente, cuando hemos trabajado bajo la dirección de un tutor, nos tiene que dar una certificación para nosotros presentar y poder defender ese trabajo. La certificación del Tribunal de Revisión y Sustentación, la declaratoria, el índice de contenido, resumen, español e inglés. Todos estos aspectos se enumeran desde la dedicatoria con números romanos, fíjense que no con números arábicos. En la parte inferior de la hoja, centrado a la derecha, hasta los aspectos que ocupen 2 hojas, solo se enumera la primera página. En la principal, de acuerdo con la modalidad escogida, se va a enumerar ya con números arábicos en la parte inferior de la hoja, centrado a la derecha, a partir de la introducción, tal como yo les decía, o el aspecto que corresponda según la modalidad escogida, ¿no? Las referencias, hay una parte referencial, disculpen, que trata del presupuesto, el cronograma, la bibliografía y los anexos. O sea, esto está en 3 partes preliminares, que son estas hojas que solamente van a estar con números romanos, la parte principal del cuerpo del trabajo, que ya se va a numerar con números arábicos, y la parte final o referencial. Entonces, en resumen, para asumir un proyecto de investigación como combinación de estudios, hay que tener claras las reglamentaciones nacionales del Consejo de Educación Superior y de la Universidad Técnica de Manabí. Como en toda investigación, es puntual tener un tema claro, que sea viable, con una temática a resolver, donde se pongan de manifiesto las competencias adquiridas en la carrera. Yo les ubico acá los documentos que ustedes deben siempre revisar para ampliar sus conocimientos, que es justamente los reglamentos que yo he revisado para la preparación de esta clase. Les reitero los buenos días, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase.